La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, yo pienso que es importante analizar la educación desde la sensibilidad de quienes quieren un mundo sin violencia, porque la escuela es bastante ambigua. La escuela tal vez la hemos mitificado y la hemos convertido en un lugar ideal, sin embargo, ella puede ser lugar de violencia. Pero también como las instituciones, cada día instituciones patriarcales, machistas, adultocéntricas, son agresoras de los niños y las niñas. La violencia es uno de los fenómenos sociales que más está afectando a la población de niñez y adolescencia. Está en nuestros hogares, desgraciadamente es algo que tenemos muy cerca y a veces está muy naturalizado de que es una cosa que se utiliza para educar. Muchas veces nosotros los adultos en la práctica no sabemos cómo comunicarnos con los niños. Tenemos que tomar a los niños y a las niñas y colocarlos como protagonistas de su historia y terminar con aquella frase que dice: los niños son el futuro de nuestro país. No, los niños son ya. Los niños y las niñas son ya, son en este momento, y ellos merecen atención adecuada y merecen ser protagonistas de su propia historia. Hemos tenido experiencias muy enriquecedoras trabajando en las comunidades y también con estudiantes de la misma universidad en el tema de la migración, de la discriminación, de la otredad, cómo construimos las diferencias en sociedad y reflexionando cómo eso es parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser. La característica de la niñez es alegría, es estar despiertas, querer conocer, querer disfrutar, querer jugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de educación contra la violencia. Muchas manifestaciones de violencia han crecido o se han destapado, como dice la gente popularmente, en los últimos años. Y niños, niñas y adolescentes tal vez han sido los principales perjudicados por múltiples razones, sean porque son víctimas directas de la violencia o porque son testigos de ella, o porque en los sitios donde se desarrollan, en esos lugares donde deberían crecer de una manera sana, alegre, en paz, con múltiples oportunidades para desarrollar sus potencialidades, más bien se ven envueltos en situaciones de violencia que a veces reproducimos socialmente sin darnos cuenta. Y por eso es importante tomar conciencia de cómo la educación, sea formal o no formal, debe hacer algo para que empecemos a tener comunidades, familias, centros de trabajo menos violentos y donde las personas se puedan desarrollar de una manera más íntegra. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad la señora Katia Castro, quien es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Bienvenida, Katia. Muchas gracias, un placer. También nos acompaña el señor Helmut Angulo Espinosa, quien es también académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Helmut. Muchísimas gracias y era un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña la señora María Cecilia Leme Garces, quien es brasileña y costarricense y ahí también es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Bienvenida. Gracias. Un tema que ustedes como escuela han desarrollado desde múltiples perspectivas, por supuesto, pero siempre
un poco hacia esa necesidad de tomar conciencia de cosas que estamos haciendo o que estamos repitiendo o que están ahí y no nos damos cuenta que estamos reproduciendo y que pueden, en lugar de estar favoreciendo una sociedad más pacífica, estar más bien promoviendo que se reproduzcan de alguna manera el virus de la violencia, por llamarlo de alguna manera, porque se manifiesta de tantas formas que es muy importante no dejar de hablar de ella. Sobre el tema de educación contra la violencia, me llamaba la atención y se los comentaba antes del programa, que entre los objetivos del milenio que se propuso Naciones Unidas para el Desarrollo del Mundo en general, habla de una educación, que hay que fortalecer la educación, pero no hacia nada más garantizar que la gente se forme, ¿verdad? Que sepa a leer, escribir, multiplicar, sumar, o que sea una herramienta para sacarlos de la desigualdad, de la pobreza, sino que hay que ir más allá y procurar formar seres humanos más integrales que de alguna forma tengan el conocimiento suficiente para promover el cambio que la sociedad necesita, pero para también enfrentar este tipo de situaciones como la de la violencia que afecta a tantas personas y en el caso del que vamos a conversar hoy particularmente a nuestros niños, niñas y adolescentes en una situación que incluso ya el Hospital Nacional de Niños ha llamado una epidemia nacional. Sí, efectivamente. La situación de la niñez en Costa Rica es bastante lamentable, a pesar de que somos un país que destaca a nivel internacional por la paz y tenemos lamentablemente, ¿verdad?, una situación que cada vez se recrudece más. El Hospital Nacional de Niños ha presentado últimamente los índices, ¿verdad?, casos que semanalmente se presentan de agresiones sumamente graves, ¿verdad? Y otros que posiblemente pues no llegan hasta el hospital, pero que quedan ahí en las casas, silenciados. Entonces es un problema que realmente tenemos que conversar y sacar a la luz para ver qué podemos hacer. Sí, efectivamente hay un aspecto importante dentro de este fenómeno de la violencia que hay que destacar y son los espacios. Muchas veces los espacios de los que supuestamente, como usted decía anteriormente, supuestamente deberían ser espacios de crecimiento, de vida alegre, de realmente espacios formativos, más bien se convierten en espacios de destrucción, ¿verdad? Entonces hablamos específicamente de la familia. A mí, por ejemplo, siempre me ha impactado ver casos de papás y mamás que se ensañan incluso con los mismos hijos, ¿verdad? Sí. O sea, el espacio familiar que debe ser de crecimiento y de amor y de cuidado, de cuida, etcétera, se vuelven más bien espacios de conflicto físico, verbal, etcétera. Otros espacios como la escuela o la iglesia misma incluso se puede convertir también en espacio. Muchas veces no reflexionamos que precisamente donde supuestamente hay más protección es donde desafortunadamente surgen gran cantidad de situaciones violentas, ¿verdad?, que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, efectivamente, sabemos, ¿verdad?, datos del Hospital de Niños, que para cada caso reportado de violencia contra un niño o una niña, hay 10 casos no reportados, o sea, que no llegan al hospital, pero que son casos de violencia. Me parece que el gran desafío y la gran esperanza es hacerse la pregunta, ¿cómo educar sin violencia? Y no existe una receta, sino hay caminos a seguir, ¿verdad? Hay perspectivas para la educación en el hogar, en los centros educativos, en las comunidades, en las iglesias, en las calles, ¿verdad? Hay como caminos, señales de una educación sin violencia. Y pienso que es por ahí que podemos abrazar esta perspectiva contra la violencia hacia los niños y niñas. Sí, es que hay múltiples temas que pueden interesarnos en torno a niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Pero como ustedes mencionaban, el tema de la violencia contra los más pequeños de la casa, realmente ha tomado matices preocupantes en el país, ha habido varios llamados de atención y también por el aumento, digamos, en la gravedad de las prácticas, ¿verdad?, violentas. Así lo comentó a una mirada Laura Paniagua,
quien señala que la violencia es uno de los fenómenos sociales que más afecta a nuestra niñez y adolescencia en este momento, y que además el peligro es que sea de alguna manera naturalizado en los diferentes espacios de convivencia que tenemos. Bueno, la violencia es uno de los fenómenos sociales que más está afectando a la población de niñez y adolescencia. Está en nuestros hogares, desgraciadamente es algo que tenemos muy cerca y a veces está muy naturalizado y que es una cosa que se utiliza para educar. Esto hay que trabajarlo a nivel de toda la sociedad, desde la escuela, los medios de comunicación, las familias mismas, hasta la publicidad y todo el acceso que existe en los medios de internet. Se ha naturalizado a la medida en que se piensa que así deben ser las cosas y eso no puede aceptarse. Nuestros niños, niñas y adolescentes son las personas más victimizadas por la violencia, pero son muchas veces las que menos posibilidades tienen de hacerles frente. Entonces encontramos como en una trampa a esta población, ¿verdad? Están muy vulnerables en una situación en la que la protección debe venir de su entorno inmediato y del Estado, por supuesto, en la validación que hace de sus derechos. Las compañeras Cecilia y Katia que están realizando esta actividad han hecho un gran aporte al tema educativo, a la educación y a darnos herramientas para poder trabajar estos temas. Pero se comienza por la reflexión y es uno de los elementos más importantes en posicionar este tema como un tema importante, como un tema de urgencia nacional. Hoy mismo escuchamos la noticia de una bebé de 2 meses que murió a causa de golpes y maltrato en su propia casa. Entonces, este tipo de noticias debería no solo ponernos muy tristes, sino también hacer que nos movilicemos y protestemos contra esta violencia que está desgraciadamente en la vida cotidiana. Y precisamente antes de entrar en materia quisiera retomar algo que ella dijo para que no se nos quede. Ella dice, hoy escuchamos en los medios, todos los días escuchamos en los medios. ¿Qué riesgo que este tema, ¿verdad?, de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se universalice de alguna forma en que la gente lo considere como parte de la cotidianidad? ¿No es así? Sí, muy lamentable. ¿Verdad? Porque en lugar de alarmarnos es como, otra persona, sí, otro niño. Uno más. Sí, yo pienso que es necesario ubicar la violencia contra las personas menores de edad dentro de un triste escenario de violencia estructural en nuestra sociedad. Es como que es una reproducción de la violencia contra las personas menores de edad y es una violencia también que sufren las mujeres en una sociedad en que los hombres son como que la cabeza de la pirámide, ¿verdad? Muchas veces todos los parámetros son dados por una sociedad que piensa más de una forma masculina. Entonces, el adultocentrismo es otro factor importante que hay que considerar. O sea, muchas veces pensamos que los niños y niñas no saben, los niños y niñas no pueden, los niños y niñas no hacen las cosas, los niños y niñas deben silenciarse. Entonces, deben obedecer. Deben obedecer. ¿Y cuál es la forma de educarlos? Es el castigo físico, es la humillación. Entonces, esto es incorporado, ¿verdad? Principalmente en los primeros años de vida, y esto se va después durante toda la vida de la persona, ¿verdad? Como que hay que hacer un bonito trabajo de recuperación, ¿verdad? Para recuperación de la autoestima, de la dignidad, para ser buenas personas. Entonces, si aprendemos a educar de otra forma, entonces como que vamos ya inyectando, ¿verdad?, esperanza, inyectando posibilidades constructivas en nuestra sociedad. Y lamentablemente hay una conexión bastante nociva entre educación, disciplina y castigo, ¿verdad? Si hacemos un recuento, cómo estas cosas se han imbricado de una manera que a veces es difícil, digamos, de soltar ese nudo. Porque para muchas madres y padres, hacer una corrección para su hijo o su hija es un golpe, es un chancletazo, es un grito o incluso es una omisión, ¿verdad? Bueno, entonces haga lo que usted quiera. Yo le estoy diciendo eso, entonces dejar al niño o a la niña
bajo una responsabilidad que todavía no le es propia. Entonces hay que trabajar sobre esto porque en la cultura costarricense todavía se mantienen estas prácticas, donde se dice, inclusive una mamá o un papá dice, bueno, yo soy una buena persona porque es que me dieron chivillo o me dieron faja. Entonces eso está ahí como un marco cultural que lamentablemente, a pesar de que hay una legislación que dice no se educa a través de la violencia física contra los niños y las niñas, está penalizada ya en este país. Cierto. Culturalmente se mantiene que es el camino a través del cual vamos a hacer la disciplina o la educación. Eso lo tenemos que cortar definitivamente. Quisiera señalar así brevemente un aspecto importante y es la importancia, digámoslo así, de los mensajes que estamos transmitiendo a los niños y niñas. Pongamos el caso, yo soy padre de familia, a veces estoy conversando con mi esposa y pues a veces en el calor de la discusión, sin llegar a violencia ni nada, sin embargo los niños a veces detectan como ciertos, o sea, más bien captan ciertos mensajes que después reproducen y nosotros nos acordamos, tal día estábamos en esta situación y entonces es importante tener presente qué mensaje estamos transmitiendo con nuestros comportamientos en primer lugar obviamente, pero hay un aspecto importante y es que yo quisiera también rescatar, es la parte que usted hablaba de los medios de comunicación social. Sí. Por ponerle un ejemplo, se dice de los famosos programas para niños, las películas para niños, las caricaturas. Si nosotros nos podemos analizar realmente los mensajes que se están transmitiendo en este tipo de programas, nos damos cuenta la carga de violencia tan fuerte que se está haciendo pasar en las mentes y es, aquí creo que hay una reflexión importante que realizar y es sobre la responsabilidad real de los medios de comunicación social en la educación. Porque un programa que se transmite, dice que para niños, o sea, hay que tener presente que hay mensajes que se están transmitiendo y están reproduciendo esquemas. Por ejemplo, lo que hablaba Cecilia, esos esquemas, digamos, de relación de hombre-mujer, cómo la mujer es puesta dentro de esos mensajes de los programas para niños. ¿Qué impacto puede tener a largo plazo ese tipo de mensajes? O sea, hay una reflexión que constantemente tenemos que realizar, no solamente los papás, sino también los educadores en las escuelas, etcétera. O sea, toda la sociedad a cada instante con respecto a estos temas, de los mensajes que estamos transmitiendo, sobre todo cargados de esta violencia que en última instancia pues va, entre comillas, educando a los niños, ¿verdad? Sí, y mensajes de violencia que están presentes en las diferentes formas de convivencia humana, ¿verdad? Tanto en la educación formal, no formal, como en la comunidad, en la iglesia, independientemente de las denominaciones que se tengan, ¿verdad? Que es parte de lo que ustedes también han estudiado, cómo también de alguna forma se reproducen ideas de violencia, de formas violentas de convivencia, que son como contradictorias contra el amor de Dios que se pregona. Así es. Y habría que preguntárselo con mucha seriedad, porque este país constitucionalmente tiene una religión cristiana y católica, y hay un sinnúmero de iglesias, ¿verdad? En este país mucha gente se dice creyente y habría que pensar, bueno, ¿cómo es que esta cosa se combina? Un país que supuestamente tiene una fe en un Dios de amor y que tiene estos índices de violencia. Sí, que es parte de un proyecto que ustedes desarrollaron del que vamos a hablar más adelante, pero ahorita vamos a ir a una pausa. Quédese con Una Mirada que ya volvemos. Sabemos que estás pensando estudiar teatro. Porque es tu pasión. O tal vez es la danza lo que te mata. No, ya sé, es la música. ¿Que a quién no le gusta la música? Aunque bueno, hay quienes prefieren el diseño y el arte visual. Pronto comienzan las pruebas de aptitud para ingresar a las escuelas de arte de la Universidad Nacional en el 2015. Que no se te pasen las fechas. Busca información en la oficina de registro de la UNA o en la página www.registro.una.ac.cr. ¿Ya te decidiste? Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de la educación
contra la violencia, pero educación formal y no formal en todos los ámbitos y sobre todo para prevenir esta epidemia de violencia contra niños, niñas y adolescentes que tenemos en el país en este momento. Un país que, como ustedes decían, se declara pacifista ante el mundo, donde, bueno, desde el punto de vista, digamos, de creencias religiosas, pues la mayoría se autodenomina cristiano, ¿verdad? Con sus diferentes denominaciones, casi el 90%, más del 90% de la población se autodenomina cristiano con diferentes denominación religiosa como tal. Y sin embargo, tenemos una guerra en la carretera, tenemos una guerra en las casas y tenemos lo más grave, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de prácticas violentas, pero también son testigos de diferentes manifestaciones de violencia al punto de que probablemente llegan a considerarlo como esa es la forma normal de relacionarse. Así es. Muy triste porque evidentemente, retomando un poco lo de los medios de comunicación, ¿verdad? Los niños y las niñas se enfrentan diariamente a una serie de programas, a una serie de videojuegos, donde el canal para comunicarse con otra persona es a través del golpe, a través de la mofa, a través de un contacto que no es un contacto cálido, ¿verdad? Como un abrazo, sino hasta los saludos, digamos, que se promueven entre la juventud, son de este tipo de toque violento. Entonces, lamentablemente, como adultos encargados, estamos dándole paso, ¿verdad? Siendo cómplices de toda esta manifestación que la aceptamos, ¿verdad? Muchas veces. Sí, también en ese sentido, me parece interesante señalar que como que incorporamos una perspectiva de que para aprender hay que sufrir. O sea, el aprendizaje... La letra con sangre entra. Sí, el aprendizaje exige sacrificio, exige sufrimiento. No podemos aprender de manera placentera. No, esto no es aprendizaje, estamos perdiendo tiempo. ¿Verdad? Estamos jugando, o sea, el aprendizaje a empezar por los centros educativos, ¿verdad? Que los niños y niñas tienen que estar horas y horas sentaditos y callados, ¿verdad? Para escuchar y aprender contenidos que muchas veces no vinculan con sus experiencias, con su cotidianidad, ya es una forma de violencia. Yo pienso también que como personas adultas, ¿verdad? En los diferentes espacios de la convivencia humana, nos toca entrar en un proceso de humildad educativa, o sea, considerar que no sabemos exactamente todo sobre educación, no sabemos exactamente todo sobre cómo educar a nuestros hijos y hijas. Entonces, para esto tenemos que desaprender muchas cosas. Hemos escuchado personas, señoras, diciendo, no, yo pego a mis hijos. Yo muchas veces tengo actitudes violentas, pero es por amor. Y así yo fui educada. Entonces yo aprendí y vea, yo soy una buena persona, ¿verdad? Soy una persona honesta. Entonces es este camino que quiero para mi hijo. Yo cuando le pego, lo castigo, es porque quiero que él sea una buena persona. Entonces el desafío es desaprender estas conductas violentas para aprender nuevas formas de educar. Sí, de hecho, Marjón Belder-Bos, que es una académica de la Universidad Nacional, menciona que la problemática de la violencia se da tanto en la educación escolar como en la familia, donde se generan dinámicas que atentan contra las habilidades de los niños y niñas. Bueno, en mi opinión, no tenemos tanta problemática con la niñez. La problemática yo siento que tenemos con la educación tanto en la escuela como en la familia. Y entonces ahí, desde esta problemática, sale que la niñez se enfrenta con dinámicas muy violentas y que no con un aprendizaje y con el reconocimiento de sus habilidades, de sus saberes, de sus valores. Y entonces yo creo que como ahí empezamos en la educación, no tanto en la niñez, no culpar a los niños y los jóvenes de que se traten con violencia o claro que hay casos donde por la misma familia, por lo que pasa en la escuela, los niños y los jóvenes
entran en un ciclo de violencia, pero no es como la característica de la niñez. La característica de la niñez es alegría, es estar despiertas, querer conocer, querer disfrutar, querer jugar. Bueno, ahora estamos en una actividad organizada por la Escuela Ecuménica Ciencias de la Religión, específicamente del proyecto que se llama Conversar para aprender a cuidar. Yo creo que este es un proyecto que hace una inversión en la educación no formal, porque trabaja en comunidades que son vulneradas, ¿verdad?, respecto a sus derechos, a los derechos de las personas que viven ahí, y entonces están brindando y fortaleciendo, propiciando otro tipo de convivencia. Vemos entonces cómo el tema de lo que denominamos educación no formal también es muy importante en esta prevención de la violencia. Ustedes han tenido una experiencia en ese sentido. Exacto, tuvimos talleres aquí con mujeres en la Carpio que nos permitieron interactuar con las mujeres, revisar la propia historia de ellas para mirar cuáles de esas actitudes violentas ellas vivieron en su niñez, y entonces hacer esta conexión posibilita una conversación que detecta, que señala cuáles de esas conductas a través de las cuales las personas cuidadoras de estas mujeres quisieron darles una formación fueron violentas, porque ellas lo recuerdan. La violencia queda una marca en el cuerpo. Claro, en la mente, en el espíritu. Sí, y también las experiencias que tenemos, ¿verdad?, como educadoras y educador en espacios fuera de los espacios formales de educación, nos enseñan que muchas veces, ¿verdad?, como que nos hace reflexionar sobre los prejuicios que tenemos contra ciertas poblaciones. Por ejemplo, la niñez en la calle, estamos hablando de niñez, ¿verdad? Y ahí podemos decir incluso que debemos hablar de niñeces, ¿verdad? Porque hay diferentes perspectivas para niños y niñas en diferentes espacios y estratos sociales, digamos así. Yo tuve la oportunidad de trabajar durante muchos años con niños y niñas en las calles en São Paulo, y esto me enseñó en un determinado momento que ir para las calles es un grito de libertad, es la sobrevivencia, porque cuando van para las calles, casi 100% dejan hogares espacios y hogares de mucha violencia. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cargamos la culpa en las personas cuidadoras en los hogares, y la mayoría de las veces las madres, porque muchas veces los padres están ausentes del hogar. Entonces, hay violencia en los hogares porque las mamás son violentas. Entonces, las culpables de la violencia o las culpables de que los niños y niñas tengan actitudes agresivas o que vayan para la calle es la mamá. Hay que tener mucho cuidado para tener una visión más global del ciclo de violencia. Sí, en efecto, José Mario Méndez, quien es el director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA, coincide con ustedes en que tanto la familia como la comunidad como la escuela pueden ser reproductoras de patrones violentos, y que estos incluso pueden estar ocultos en situaciones que consideramos inofensivas. La escuela tal vez la hemos mitificado y la hemos convertido en un lugar ideal. Sin embargo, ella puede ser lugar de violencia, puede ser prolongadora, generadora, reproductora de patrones violentos de la sociedad. Recordemos que la escuela, la educación y la escuela en particular no es ajena al entorno. De alguna manera es mediación, es instrumento utilizado para unos fines. Entonces depende de para qué utilicemos la educación, para qué educamos. Esa es la pregunta clave, ¿cuál es el fin de la educación? En eso podemos reconocer si la educación propicia relaciones de paz, convivencia, armonía, o si por el contrario
es generadora de violencia. Sin embargo, esa violencia no es fácil de identificar. Podría estar oculta en actividades, procesos que parecen inofensivos, como un examen, uniformar a los estudiantes, pensar la historia de Costa Rica o del mundo a partir de quienes tienen control sobre las poblaciones. La violencia tiene muchos matices, muchas expresiones. No siempre quienes ejercen la violencia son conscientes de que ejercen violencia. Muchas acciones que los educadores y las educadoras realizan con buenas intenciones, con todo el cariño, con toda la entrega, podrían estar traspasadas de violencia, podrían ser reproductoras de violencia. Y precisamente uno de esos reproductores de violencia que puede pasar inadvertido es el tema de los juegos que tienen niños y niñas y adolescentes en sus centros educativos y en las calles y en las casas. Así es, porque siempre dice un juego de niño como si fuera una cosa fácil, ingenua o inocente, pero eso está muy lejos, porque en realidad los juegos son herramientas educativas, ¿verdad? No formales. Y eso lo podemos ver con claridad en lo que se nos enseña o lo que se nos permite jugar a los hombres y a las mujeres, para tocar un punto del tema de género. Las niñas siempre reproduciendo el rol maternal de cuidado de la casa, y los hombres arriesgados afuera, combatiendo, intrépidos en patinetas y bicicletas. Y también un componente muy específico de los juegos, en los juegos tradicionales lo podemos ver, que es el juego competitivo, que es el juego violento, en el que se descartan unas personas que no son muy habilidosas, en el que se permite inclusive la trampa, ¿verdad? Por eso tenemos que tener árbitros que a veces hacen sanciones, pero el componente de la violencia es un componente bien específico y al que hay que ponerle mucho cuidado. Y cuando un niño o una niña quiere transgredir esos roles de género en el juego, ¿verdad? Usualmente la forma de evitarlo es un poco violenta, ¿verdad? Sí. Cecília. Sí, pienso que es importante señalar que hay esperanza para la educación, ¿verdad? Estamos hablando aquí de lo que daña los procesos educativos en los diferentes espacios, pero creemos que hay esperanza para la educación. Y yo personalmente pienso que esto pasa por el placer de aprender, desde que se nace, ¿verdad? Desde que nacemos hasta el último minuto de la vida. O sea, el aprendizaje es un proceso para toda la vida. Y qué bueno si esto se puede hacer con placer, con disfrute, con alegría, ¿verdad? Pareciera que esto es imposible, pero no, es posible recuperar el placer de aprender y el placer de enseñar, ¿verdad? Y cuando esto ocurre, nos damos cuenta de que en cualquier proceso educativo estamos involucrados y involucradas como aprendientes y como educadores y educadoras. O sea, estamos aprendiendo y estamos enseñando. Reconocer que los niños y niñas nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto ya como que nos posiciona, nos ayuda a posicionarnos desde otra perspectiva en los procesos educativos. Y esto es un proceso de desaprendizaje y que pasa por el placer, pasa por la conversación, conversar con los niños, no imponerles, ¿verdad? Y pasa por los juegos, ¿verdad? Aceptar que la ludicidad es una necesidad humana también. Que no se queda solamente en la etapa de la niñez, porque como que le ponemos un freno, ¿verdad? O sea, ya está muy grande para jugar. Muchas veces le dice una mamá o un papá, ¿verdad? A su hijo, a su hija. Pero como esta expresión de lo lúdico, de la alegría, del disfrute, está presente, como dice Cecilia, y nosotras pues en el proyecto lo vivimos mucho con el grupo de madres aquí en la comunidad de La Carpio, donde ellas recuperaron, o algunas lamentablemente lo vivenciaron por primera vez porque también tuvieron una niñez muy coartada de esa expresión, ¿verdad?, propia de la niñez. Fueron mujeres muy sufridas, muy trabajadas, pero ahí lo logramos también recuperar y recobrar, digamos, la energía, porque reírnos, o sea, nos llena como de salud, nos sentimos mucho mejor, ¿verdad? Dice que la risa también estimula las hormonas que nos dan bienestar, ¿verdad? Entonces, nosotros lo vivimos con estas señoras aquí en la comunidad.
hay un aspecto que quisiera rescatar de esta parte de la discusión y es precisamente la parte del juego. Y yo veo el juego como una forma de romper esquemas, de romper prejuicios. Y aquí yo quisiera hablar un poquito de la experiencia que yo he tenido con mis hijos. Sí, yo claro. tengo un niño y una niña, ¿verdad? Y bueno, yo soy de Guanacaste, obviamente cuando vamos a Liberia, pues vamos a visitar a la familia y pues entramos en relación con todas estas personas. Obviamente, bueno, todo el mundo conoce Guanacaste, o por lo menos se tienen, digamos, ciertas ideas de cómo se maneja la relación hombre-mujer, las relaciones de género, etc. Y una de las cosas que causaba mucha impresión era ver a mi hijo pequeño, Juan Esteban, jugando con muñecas. Además, una muñeca rosada. Y entonces, recuerdo que alguien alguna vez le dijo que si nosotros le permitíamos jugar con muñecas, pues iba a ser, disculpen la palabra, pero se iba a hacer playo y no sé qué. Recuerdo la expresión de mi esposa. ¿Qué dice ella? No, el niño tiene derecho a jugar en primer lugar y a jugar con muñecas si quiere. Además, por medio del juego, él está aprendiendo la dimensión de la ternura, el valor de la ternura. Creo yo que es importante rescatar un aspecto importante en todo juego, que sea obviamente dentro de esta dimensión educativa, es la de romper esos esquemas, esos prejuicios que tenemos muchas veces con respecto al género, con respecto a los roles sociales que se distribuyen en la sociedad. Sí. El hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto. Y entonces todas esas cosas, pues, en última instancia lo que hacen es desestabilizar la sociedad, las personas, porque uno se da cuenta de que está manejando esquemas mentales que muchas veces, en lugar de ser favorables a la convivencia, más bien introducen comportamientos violentos, porque tenemos tan internalizada esa violencia que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí. Y por medio de estas manifestaciones, de estos juegos, se nos permite, en primer lugar, darnos cuenta de eso y, en segundo lugar, pues, tratar de poner en práctica alternativas, diferentes medios para luchar contra esa violencia que llevamos, digamos, dentro, ¿verdad? Sí, e também penso que os processos educativos estão muito vinculados com o poder, com processos de poder, de empoderamento, pero de poder. Quando falamos da educação em las diferentes instituições e quando falamos da necessidade desse aprendizagem, que seria esta ruptura que está dizendo Helmut, isto significa que há que fazer processo de cambio. Muitas vezes cambios estruturais em las instituições, e isso cuesta. Pero es posible. Es posible, en esto creemos, ¿verdad? Claro. Pero es un proceso de cambio cultural, es un proceso que va poco a poco creando nuevos escenarios para la educación. Claro. O sea, otro aprendizaje importante que me parece bonito compartirlo es que hay que celebrar las pequeñas victorias cotidianas. O sea, quando em el centro escolar, onde nossos hijos e hijas estudam, quando há uma atividade, verdade, para desestruturar esta perspectiva de la violência institucional em la educação, há que celebrarlo. Quando niño ou uma niña que vive em situação de violência consegue sonreír, consegue abraçar-nos, há que celebrarlo. O sea, a violência va a manifestar el combate o la creación de espacios de paz. Esto se va construyendo en la cotidianidad. Sí. Y los pasos que parecen pequeños son grandes. Y hay muchas formas de hacerlo. Ustedes pues experimentaron varias formas de trabajar en esto con una comunidad. De eso vamos a hablar al volver de la pausa. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Sabemos que estás pensando estudiar teatro,
porque es tu pasión. O tal vez es la danza lo que te mata. No, ya sé, es la música. ¿Que a quién no le gusta la música? Aunque bueno, hay quienes prefieren el diseño y el arte visual. Pronto comienzan las pruebas de aptitud para ingresar a las escuelas de arte de la Universidad Nacional en el 2015. Que no se te pasen las fechas. Busca información en la oficina de registro de la UNA o en la página www.registro.una.ac.cr. ¿Ya te decidiste? Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de cómo educar contra la violencia, principalmente contra la violencia contra niños, niñas, adolescentes, una epidemia que carcome al país en este momento y al cual le tenemos que prestar particular atención para ponerle fin de una buena vez. Me gustaría que nos comenten cómo lograron ustedes generar un cambio en una comunidad a raíz del proyecto que desarrollaron Religión y Educación Social, Conversar para Aprender a Cuidar, que desarrolló la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. ¿En qué comunidad dijo que era? En la Carpio. En la Carpio, sí. ¿En qué consistió el proyecto? Bueno, yo creo que un elemento importante para arrancar es aclarar, digamos, el aporte que la Escuela Ecuménica quiere dar a este tema que es multifacético, ¿verdad? Donde intervienen diferentes elementos y desde la escuela pues queríamos analizar específicamente lo que el elemento religioso que debería hacer para promover el amor, la paz y la solidaridad, muchas veces es un elemento que está influyendo en la reproducción y en que se mantenga en vigencia la violencia. Entonces yo creo que eso es un elemento nuevo porque muchas veces se ve el factor económico, el factor social, sí, las condiciones, ¿verdad?, en las que viven las personas, y el elemento religioso quedaba por fuera. Entonces nos interesaba muchísimo poder analizar cuál es el papel que lo religioso juega en este gran problema de la violencia. Sí, e me parece também importante indicar, muitas coisas hemos aprendido com este projeto, verdade? Pero algo importante é que vamos descobrindo a perspectiva sacrificial, verdade? Que se identifica tanto em los processos educativos como em los processos religiosos. Ou seja, é como que para aprender há que sacrificar-se e para salvar-se também há que sacrificar-se. Então, é como que uma perspectiva de sofrimento como processo para o aprendizagem e para a salvação. Então, aí fomos vendo como romper com esta mentalidade. Outro aspecto importante é que queda evidente que o corpo é o blanco da violência, verdade? Então, em esta perspectiva dualista, ¿verdad? Que separa el cuerpo del alma, del espíritu. Entonces, para que el espíritu viva, el cuerpo tiene que sufrir. Entonces, para que se llegue a un aprendizaje, hay que castigar. Y se castiga el cuerpo, nadie va a castigar el espíritu, se castiga el cuerpo, ¿verdad? Entonces, entonces en el proyecto buscamos recuperar a centralidade do corpo como espaço do processo educativo e espaço da dignidade humana. Não aprendemos apenas com a cabeça, é todo o corpo que aprende. Sí, integralmente. Integralmente. Sobre este tema, Una Mirada conversó con el pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, Gilberto Quesada, quien lamenta que niños y niñas experimenten violencia en una sociedad profundamente agresiva, donde hay múltiples causas, una de ellas la que comentaban las investigadoras anteriormente. Es lamentable pensar que a estas alturas de la convivencia humana sigamos experimentando violencia para los niños y las niñas, y peor aún cuando uno se da cuenta que mucha de esta violencia está anclada en instituciones, entre comillas, sagradas, como la iglesia, por ejemplo. Nuestra sociedad es una sociedad profundamente agresiva. Nuestros niños y niñas están sufriendo agresión de gente que se cree muy religiosa, pero también como las instituciones cada día, instituciones patriarcales, machistas, adultocéntricas, son agresoras de los niños y las niñas. Que una institución como la Universidad Nacional, la Escuela Ecuménica, esté trabajando durante estos días un taller en esta línea es realmente importantísimo, porque es
sacar un tiempo, los y las adultos, para dedicarnos a reflexionar en el tema de la niñez, es colocar a los niños y a las niñas en el centro de la reflexión, en el centro de nuestras preocupaciones, en el centro de nuestros trabajos. Es decir, es colocarlos a ellos como protagonistas de su propia historia y no seguir relegándolos, marginándolos y separándolos del quehacer social, sea educativo, sea laboral, lo que sea. Por lo general, esta sociedad occidental coloca a los niños y a las niñas en un banco de espera, ¿verdad? Algún día llegarán a ser adolescentes o adultos para que participen. Este gesto, estos 3 días de trabajo en este lugar, nos están recordando una vez más que tenemos que tomar a los niños y a las niñas y colocarlos como protagonistas de su historia y terminar con aquella frase que dice: los niños son el futuro de nuestro país. No, los niños son ya. Los niños y las niñas son ya, son en este momento, y ellos merecen atención adecuada y merecen ser protagonistas de su propia historia. Con base en lo que hemos discutido y en la experiencia que ustedes tuvieron con esta comunidad de la Carpio, ¿cómo vamos a romper con esta forma de educar por múltiples causas? Hemos hablado a lo largo del programa, que tienen a la violencia en sus diferentes manifestaciones como la forma de hacer las cosas. ¿Cómo rompemos con eso? Bueno, yo creo que es un ejercicio cotidiano y que hay que estarlo revisando también, ¿verdad? De forma continua. El tratar de hacer una educación tal vez no tan verticalista y tan jerárquica como la que tenemos a nivel institucional. Entonces, yo creo que una posibilidad es que los espacios no formales no copien esa estructura jerárquica y autoritaria de los espacios formales, ¿verdad? Porque muchas veces en las iglesias, por decir un caso concreto, se reproduce tanto en las escuelas dominicales como en la catequesis la misma estructura de aula, de niños y niñas sentados, de clase, de trabajos, de materia, de maestra, exactamente. Entonces podemos hacer de esos espacios donde tenemos la posibilidad de hacerlo, hacer espacios de mayor disfrute, de mayor juego, y que efectivamente los juegos cooperativos son una herramienta. A través de esos juegos podemos trabajar con valores de solidaridad, de trabajo en equipo, de respeto, entonces es posible. Claro. Hay un aspecto que quiero resaltar también dentro de estas, llamemos así, acciones que se pueden poner en práctica para, en primer lugar, romper ese círculo de la violencia que estamos transmitiendo. Y es un aspecto que es fundamental y ya de una cierta forma Katia lo había subrayado, y es el dar la palabra. Muchas veces, por ejemplo, en esas relaciones, digamos, maestro-alumno, solo hay una vía nada más. Exactamente. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no le damos no somos capaces, digamos, a veces por vivir en una realidad adultocéntrica, no somos capaces de reconocer, por ejemplo, en el niño, la niña, los adolescentes, personas, sujetos que tienen una palabra que transmitir, que tienen algo que dar, y muchas veces no propiciamos esos espacios para dar la palabra. Entonces, ese es un punto fundamental, saber dar la palabra también. María Cecilia, su conclusión, porque ya se nos acaba el tiempo. Cuando la discusión está buena, se acaba rápido. No, pienso que es importante considerar, o sea, no tener una visión ingenua que los cambios pasan apenas en los procesos más directos, ¿verdad? O sea, hay que tener una visión de que la violencia se deconstruye en los procesos relacionales en donde estamos, pero también hay que sumarse en un cambio, en una lucha por cambios de los procesos institucionalizados de la violencia. Son como que dos colunas, ¿verdad? Pensé en portugués. Son como dos colunas, ¿verdad? El proceso cotidiano en nuestros hogares, en nuestros centros educativos, en nuestras comunidades, pero sumarse también a una lucha para la deconstrucción de la violencia. Bueno, y agradecerles de verdad que estuvieran aquí con nosotros conversando con este tema. La conclusión: nada justifica la violencia y la construcción de la paz empieza en cada uno de nosotros. Por supuesto. Tenemos que empezar por nosotros para poder construir una cultura de paz que ojalá beneficie a las, como decía en uno de los videos, a las generaciones de hoy. No lo dejemos para mañana. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.